Claro, Valencia prestó servicio a la municipalidad, pero los prestó como persona natural. Eso es súper importante. Y también es que de alguna manera él, podríamos decir, sigue al alcalde cuando es intendente y se transforma también en abogado del intendente, según lo que investiga Ciper Chile. Recordemos que esta fue una investigación de Ciper Chile respecto a esta gran cantidad de boletas, 57 boletas, y que destapó un tema nacional, Pauli. Y la pregunta que uno hace es, luego de conocer esta información, ¿cuál es el problema que se genera para Chile y también para la credibilidad del Ministerio Público si ya el fiscal nacional tiene esta información respecto a su trayectoria profesional? Bueno, tuvimos el caso de Jorge Abbott, que estuvo durante harto tiempo cuestionado por quizás su actuar, su manera de resolver los casos de financiamiento a la política. Y ahora comenzamos un nuevo periodo con un nuevo fiscal nacional que parte su primer día de trabajo, por decirlo, tiene que dar explicaciones. Omitió información muy relevante para su nombramiento. El día en que estuvo en el Senado le preguntaron por el alcalde de Lo Barnechea y él ahí no señaló que había sido asesor externo, ok, no lo conoce, ok, pero que había tenido un vínculo laboral con la municipalidad que el alcalde, el exalcalde, dirigía. Lo que queda cuando hable frente al Senado, él no reconoce que trabajó para Lo Barnechea. En el Senado se habla solamente respecto de un mandato donde él aparece su nombre en una causa donde es parte del estudio jurídico de otro abogado que se llama Juan Domingo Acosta, que dicho de paso fue el abogado en varias causas del expresidente Sebastián Piñera. Pero no hizo referencia a él en ningún momento a que prestaba estas asesorías de manera personal a la municipalidad de Lo Barnechea. Es decir, incluso señaló que nunca había tenido un vínculo profesional con Guevara. Ok, semántica quizás. Podemos decir, no ha dicho algo fuera de la verdad, pero sí podemos decir que omitió una información relevante. Es que eso es súper complejo, porque en el fondo le preguntan, ¿usted conoce a Guevara? Dice no. Exacto. Pero no dice, yo trabajé para él. Claro, emití 57 boletas antes. Entonces, eso es lo que durante harto tiempo y después no incluso cuando se cambió de trabajo. Y es lo que dices tú, es semántico. Aunque no se hayan visto la cara, como ellos dos dicen, pero si le preguntan a usted lo conoce y no dice que le emitió, la pregunta es 57 boletas. ¿Habrá cambiado esa información la ratificación del señor Valencia en el Senado? No, e incluso surge, Paulina, porque va saliendo la verdad en una especie de goteo, que es algo que ya llama la atención. Lamentablemente. Pero también pasa que si partimos del ejercicio de la buena fe de que efectivamente lo que ellos dicen es verdad, que no se conocen, igualmente podemos vernos enfrentados a un conflicto ético o al menos a un conflicto de interés cuando tenga que verse involucrado. No, evidente. Claro, de hecho, nosotros le planteamos en la nota de ustedes también. Yo diría que estamos por ver pronto el número de inhabilidades en el cual el fiscal nacional va a tener que recurrir a esa herramienta. Inhabilitación. Porque estamos hablando de alguien que viene del mundo privado, es decir, se va a topar seguramente en varias decisiones con imputados que hayan tenido relación con él de manera laboral, personal, porque además estamos hablando de alguien que tiene vínculos políticos. Se ha dicho mucho que es muy amigo, muy cercano del presidente del Senado. También entendemos que hay más senadores, no sé, muy cercano también a Alberto Espina, que ya no es político, sino que es un consejero del Consejo de Defensa del Estado. Pero el asunto de la inhabilidad va a ser un tema, creemos nosotros, en lo que va a ser su mandato, ¿sí? Claro, es que mira, estamos también con Juan José Lyon de Chile Transparente, de América Transparente. ¿Qué tal, Juan José? Gracias por estar con nosotros. Para aclarar un tema también, ¿por qué Felipe Guevara? No es que Felipe Guevara, no sé, ¿por qué Felipe Guevara hoy día es un nombre importante? Es porque Felipe Guevara, aparentemente, porque todos son trascendidos, es un personaje que sería clave en la trama de Vitacura. Entonces, lo que pasa es que ahora viene eventualmente la formalización o el juicio, y ya tenemos primero formalizado, claro, está en etapa de investigación, vienen probablemente ya la formalización, etcétera.
Y aparentemente, según los trascendidos, Felipe Guevara sería parte, eventualmente, de la trama de Vitacura. Entonces, por eso es tan importante saber si este fiscal nacional nuevo tiene o no tiene alguna vinculación con alguien que probablemente va a ser objeto de un juicio. Hay un testigo clave que señaló que fue Felipe Guevara quien habría implementado un sistema justamente que es lo que se está investigando en Vitacura, ¿sí? Ahora, por supuesto que él lo niega, nosotros consignamos en la nota de que efectivamente él señala que es absolutamente falso lo que dice ese asesor apellido Prieto, pero bueno, la justicia, la investigación, justamente la fiscalía deberá determinar cuán dentro o fuera de la investigación está el exalcalde de Lo Barnechea. Juan José, para ustedes como América Transparente, ¿cuál es el nivel de gravedad que tiene esto? Porque estamos hablando del primer día en el que asume el fiscal nacional y comienzan este tipo de problemáticas que eventualmente podrían derivar en la inhabilitación de muchos casos. ¿Cuál es el nivel de gravedad que tiene el caso en particular para ustedes? Mira, acá no sabemos todavía si Felipe Guevara hace parte de la investigación. Si esto trascendido, es decir, se ve que él está involucrado en la trama de Vitacura y la investigación se expande hacia él. Efectivamente, nosotros creemos también que el fiscal debe inhabilitarse porque él obviamente puede tomar decisiones que influyen en la causa. Pero quiero plantear algo nuevo aquí también. Que no sé, aquí, según nosotros, no es que solamente Felipe Guevara sea parte importante de la trama de Vitacura. Nosotros lo que hemos alertado es que esto es un caso aún mayor, del cual todavía no sabemos nada, porque Felipe Guevara no solo participó en Vitacura, en estas entidades Vita, mientras él trabajaba ahí, sino que él creó ese mismo modelo cuando fue alcalde de Lo Barnechea. Es decir, él se va a Lo Barnechea y crea ya la misma trama, y los montos que tenemos involucrados en Lo Barnechea son mucho más grandes. Para hacerse una idea, en 10 años, más o menos, la gestión de Torrealba transfirió a la entidad de Vita más de 15.000 millones de pesos. Pero en 10 años, Felipe Guevara transfirió a esta entidad de Lo Barnechea 41.000 millones de pesos. Es decir, más del doble de los montos transferidos a esta entidad en Lo Barnechea aquí en Vitacura. Y eso se está investigando porque el fondo de Vitacura sabemos que ya está en investigación avanzada. Pero ¿qué pasa con Lo Barnechea? Que nosotros sepamos, todavía no se está investigando. Lo que hizo el nuevo alcalde, sí, fue entregar información a la Contraloría. Entendemos que la Contraloría está haciendo hizo durante todo este tiempo un proceso de revisión. El resultado de eso todavía no lo tenemos, por supuesto, pero claro, si el nuevo alcalde, Cristóbal Lira, también, digamos, de derecha, está mostrándole todo, es porque tiene una cierta sospecha. Sí. Y dicho de paso, de hecho, Patricio Lascano, que era el brazo derecho de Guevara, brazo derecho judicial, debió salir, digamos, a la misma semana en que asumió el nuevo alcalde. Claro. Hay una pérdida de confianza ahí, ¿no? Juan José, algo ibas a decir tú. Algo también que puso el alcalde es que, por ejemplo, Felipe, algo que pasó en Vitacura también, de los sobres que iban hacia Torrealba con dinero que han dicho los testigos, los dineros no solo provenían de las subvenciones municipales, sino que también de ingresos propios que tenía esta entidad Vita, es decir, por publicidad, por los eventos que organizaban, recibían dinero, y de esos dineros que no hay que rendírselo a nadie, porque pasaban a ser patrimonio privado de esta entidad, habrían salido fondos hacia el exalcalde. Y eso también ocurrió en el tema de las publicidades en Lo Barnechea. De hecho, lo que denunció el actual alcalde de Lo Barnechea es que, por ejemplo, Felipe Guevara entregó a Lo Barnechea Deporte o Pro Deporte, así se llama, espacios publicitarios, específicamente uno que está donde está el punto limpio de Lo Barnechea, frente al Mampato, una pancarta publicitaria bastante grande. Esa pancarta al año se entregaba, se vendía por alrededor de 200 millones de pesos al año. Y esos fondos no iban hacia el municipio, sino que iban hasta esa entidad Pro Deporte, y esos fondos después no tenían que rendirse a la municipalidad. Y el alcalde presentó una denuncia porque no se sabe todavía qué pasó con esa plata, se dice que nunca se pagó, y eso también está en la investigación. Juan José, entonces, pero volvamos al fiscal. Porque en fondo esa es toda la trama, claro. Pero ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa finalmente o qué eventualmente podría pasar cuando comience los juicios, cuando se formalice lo de Vitacura? ¿Y qué problema se genera para la credibilidad, para la institucionalidad, que un fiscal entrando, porque él dice en una cuña, dice, eventualmente si hay algún tema me inhabilito? Que no es lo ideal. ¿Qué significa para un país que un fiscal entrando tenga que inhabilitarse y que él diga, eventualmente me tendré que inhabilitar? Hay un punto que hay que precisarlo para tampoco
los fiscales regionales no tienen acciones injerencia directa. Eso radica en los fiscales regionales, ¿sí? Pero lamentablemente, lo digo lamentablemente porque fuimos testigos, en el último periodo, con el caso de los financiamiento irregular a la política, las decisiones que tomaban los fiscales nacionales, te invento, o sea, te recuerdo, a Carlos Gajardo lo sacaron varias veces de varias investigaciones. Ok, el fiscal nacional no tuvo que darle una instrucción en particular a su jefe, que en ese minuto era Ayala o Guerra, eran los fiscales, Manuel Guerra, pero sí se tomó la decisión de sacar de investigaciones a ciertos fiscales. Lo que sucedió, por ejemplo, en el caso Corpesca del fiscal Emiliano Arias, que por dar una entrevista y decir que aquí hay corrupción, también lo sacaron, y esa causa pasó a manos de Jimena Chong, que hizo un muy buen trabajo, pero no se investigó casi nada de otra arista, de otras pesqueras a CIPES. Es decir, hemos visto en la práctica que según la ley, ok, los fiscales nacionales no tienen injerencia directa, pero sí pueden tomar decisiones muy importantes respecto del rumbo de una causa. Y que al menos tangencialmente rozan lo ético, ¿no? Como que va... O sea, a lo mejor podría estar en forma y fondo perfecto, pero en la práctica, en lo que realmente sucede, esas decisiones pueden terminar en que se cierran algunas aristas o no se potencian ciertas investigaciones o toman un curso distinto. En el caso de las boletas, por ejemplo, terminaron la mayoría de las empresas y las personas que emitieron boletas falsas terminaron pagando en el Servicio de Impuesto Interno en los impuestos, ok, mucho más grandes, pero no en la arista penal, digamos. Claro. Y mucho no supimos también. Y a uno le llama la atención, bueno, los vínculos políticos de Ángel Valencia son muchísimos. Pero uno de los argumentos a su favor decían, pero tiene vínculos políticos con gente de izquierda y de derecha. Claro. Es compadre del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también es amigo de Alberto Espina. Entonces, eso estaría garantizando que tiene finalmente cierta objetividad, porque no es que sea más cercano a un sector. ¿Qué opinas tú de eso? Porque también se dice, obviamente que tiene que tener vínculos porque él es un abogado privado, no era de la fiscalía, pero también es amigo de ciertos políticos, no solamente ha trabajado profesionalmente con ellos. ¿Cómo lo ves tú eso, Juan José? No, mira, la verdad que nosotros encontramos que es lamentable en el fondo lo que está ocurriendo, como decía Paulina. Efectivamente el fiscal nacional no se mete en las causas mismas, pero sí visa ciertas decisiones. Por ejemplo, puede cambiar a los fiscales, visa, por ejemplo, las suspensiones condicionales de causa. Y bueno, el vínculo con Valencia, acá lo que nosotros hemos alertado es que este caso de Vitacura es la punta del iceberg. Nosotros creemos que es un caso que va a ser mucho mayor. Nosotros creemos por los montos involucrados, porque hay más municipios que siguieron el mismo modelo. Y es lamentable que el fiscal nacional tenga estos vínculos, justamente como creemos nosotros que puede ocurrir lo que pasó con Abbott, y que lamentablemente estas investigaciones no avancen como deben pasar, y peor aún que esto esté ocurriendo cuando recién él está asumiendo. Juan José, ¿qué puede pasar en el caso eventual de que este tipo de hechos se sucedan en el tiempo, ¿no? De que haya una eventual inhabilitación por parte del fiscal en más de un caso, en más de este caso en particular? ¿En qué puede derivar? Esto es un desprestigio, lamentablemente, para cómo funciona la justicia. En el fondo, acá lo que vimos al menos en las postulaciones es que la gente que era cercana a Abbott, por ejemplo, trataba de ligarse de eso, porque contaba al fondo como todos querían alejarse de él. Y lamentablemente quizás vamos a ver es que el Ministerio Público, en el fondo, cae ahora en lo mismo. En el fondo, quizás un desprestigio, y que ojalá no ocurra, que veamos que estas causas ojalá avancen con la celeridad y la imparcialidad que merecen, y que no veamos, como mencionó Paulina, ya que tuvimos en el pasado cambios de fiscales y decisiones en el fondo que al final no se avanza en lo penal. El tema aquí es que si finalmente los senadores y senadoras votaron por Ángel Valencia por real convicción, o porque ya la clase política no se podía dar el gustito de fracasar nuevamente y por tercera vez nombrar un fiscal. Pero también existe lo otro.
tanto la Corte Suprema como el presidente de la República como los senadores optaron por una figura muy distinta a lo que había hasta ahora al mando de la Fiscalía Nacional, que no es un fiscal que llegó... Que viene del mundo privado, ¿no? Viene del mundo privado. Y el mundo privado va a otorgar inevitablemente un cierto conflicto de interés, sea como sea, tenga amigos o no tenga amigos, porque es alguien que... Y de lado y lado, como decíamos en el fondo, exactamente, claro. Defendió, perfecto. Pero esa decisión fue una decisión claramente política en términos de, ok, nos vamos a comprar este problema que sabemos es súper avisorable. Es decir, después de haber tenido un problema con el fiscal nacional, Jorge Abbott, que incluso enfrentó una solicitud de remoción, vamos a emprender 8 años con un fiscal que viene del mundo privado. Ok, a lo mejor tiene todas las competencias, eso lo sabemos, el currículum del señor Valencia es amplio, es prestigioso, perfecto, pero la decisión política de encomendarle esa tarea a él en términos de que viene del mundo privado significa eso, ¿sí? Ahora, para lo que viene, según lo que ustedes estaban preguntando, nosotros esperaríamos, y yo creo que ya se está comentando, de que el fiscal nacional tenga que en algún minuto decir, bueno, estoy comenzando, esta va a ser mi lista de inhabilidades. Veamos a ver si es que ahí, ¿qué pasa? Y bueno, también he escuchado mucho, sobre todo un argumento de parlamentarios, en realidad a la gente no le interesa tanto lo que pasa con nosotros, los políticos, lo que hagamos o no, sino que le interesa el narcotráfico, sino que le interesa que su casa, que la violencia, que el robo. Puede ser muy cierto, pero también hay que señalar que la corrupción es algo que erosiona las instituciones, es algo que también afecta el problema, digamos, diario de no creer que las instituciones puedan defenderte de algo. Entonces, eso está probado, no es algo que yo diga como opinión, sino que es algo que se ha comentado mucho. Chile Transparente, todos los organismos que atienden la corrupción se dan cuenta de que eso efectivamente erosiona. Entonces, si vamos a tener un fiscal nacional que se va a inhabilitar cada vez que haya un hecho de posible corrupción, porque en realidad alguna vez tuvo una relación laboral, creo que al menos es algo atendible. Bueno, recordemos que esta fue un reportaje de CIPER Chile que abrió, la verdad, que un tema fundamental, un tema polémico y un tema que sigue abierto respecto al fiscal nacional. CIPER Chile, investigación independiente, donde para hacer periodismo independiente se necesitan socios, Pauli. Sí, bueno, nosotros ahora estamos con una campaña, queremos agradecerle a nuestros socios que han hecho siempre posible que nosotros podamos investigar. Entendemos que este va a ser un año difícil, por lo tanto estamos súper enfocados en que necesitamos, por supuesto, más socios, más gente que nos apoye, porque nos ha tocado que mucha gente con mucho dolor, hay que decirlo, nos dicen, ¿saben qué? Me quedé sin pega, ya no puedo seguir ayudándolo. Así es que estos espacios se los agradecemos, nos sirven demasiado para justamente encantar a la gente y ver la necesidad de que todos necesitamos investigaciones confiables. Muchas gracias, Paulina. Vamos a estar atentos a lo que pasa con el derrotero, ¿no?, de este reportaje en particular y con este inicio con el pie izquierdo por parte del fiscal nacional. Muchas gracias a Juan José Lyon, que también formó parte de nuestra conversación por parte de América Transparente. Y reiteramos entonces, para apoyar a CIPER Chile, para lograr que este proyecto de periodismo independiente de la publicidad, de los poderes políticos, siga trabajando de manera independiente. Esto se financia a través de socios. Para hacerte socio de CIPER Chile, entonces, aquí www.ciperchile.cl. Recordemos que, tal como dice Pauli, estamos en tiempo en que se anuncia mucha crisis. Hay gente que se aprieta el cinturón ahora, que se lo quiere apretar después, que le da miedo lo que viene el 2023. Bueno, esto también es en la medida de lo posible. Todos los aportes son bienvenidos, así que ciperchile.cl, socios. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Gracias por el trabajo. Y bueno, nos vamos a una periodista